Buenos días, qué gusto que nos podamos ver. Ya estamos aquí, Dios nos ha permitido estar aquí. Bueno, hace 8 días estábamos hablando sobre la fe y que es importante para poder caminar tener esa fe. Pero también otro punto importante es que nosotros, aquellos que quieren caminar con Dios, que aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, tendrá que haber obras en su vida. Pero no obras como la gente tiene la idea, que a través de hacer muchas cosas es como alcanzarán el favor de Dios, lo cual no es cierto. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, tal vez cuando Él, por ejemplo, Él sanó mucha gente, pero jamás se sanó una persona por su sombra, a diferencia en el libro de los Hechos, cuando Pedro va pasando y dice que se sanó una persona por su sombra. Cuando tal vez muchos seguidores se fueron cuando el Señor Jesucristo estaba en esta tierra, pero cuando vino el Espíritu Santo y predicó Pedro, dice que se convirtieron muchas, miles de personas. Y entonces el Señor Jesucristo dijo que mayores cosas veríamos y se podrían hacer. No en la persona, no porque la persona sea más, sino a través de su Espíritu Santo. Entonces, las obras que el Señor Jesús que hacía era visitar a los enfermos, sanar a los enfermos, les daba de comer a los hambrientos, a los que no tenían, les predicaba la palabra, que es lo más importante. Nosotros tenemos que entender que a lo mejor muchas cosas no se va a sanar a alguien a la sombra cuando yo pase y por mi pura sombra se va a sanar a alguien, pero sí puedo hacer misericordia, servir, amar a los demás. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. Cuando se refería a mayores cosas harían, es aquellas cosas que nosotros, que Dios ha permitido y nos ha dado para hacerlas. Entonces, dice la Escritura en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos dejó ejemplo. Para aquellos que tengamos que vivir o que estemos en esta tierra, tengamos que vivir como Él vivió, andar como Él anduvo en esta tierra. Y entonces dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no significa que haya guardado Dios como que cuando Él se fue, dejó en una bodega esas buenas obras, como que las guardó, las dejó ahí en stand-by o ahí estáticas, ¿verdad? Esas buenas obras, y que cuando nosotros viniéramos, estuviéramos caminando en ellas. A eso no se refiere, sino aquí, aquella persona que es nacida de nuevo, que es cristiano, tendrá que tomar la decisión de adoptar esa conducta, de ese andar como Cristo anduvo en esta tierra. Y entonces Él andará en ese camino que Jesús ha trazado de esas buenas obras y hacer lo correcto. No es, te digo, el activismo, porque mucha gente confunde y piensa que hacer muchas cosas será como acumular puntos en esta tierra. Como que hacer muchas cosas, eso le va a traer beneficios. Es un mandamiento, es una ordenanza que Dios dejó de hacer buenas obras, pero no son aquellas que pueden llevar a la persona a un afán. A veces la persona se afana tanto en querer hacer obras y hacer muchas cosas que se olvida de la dependencia de Dios, que es lo primero que tiene que hacer el ser humano. Porque la persona puede hacer demasiado y puede andar de un lado a otro, descuidando su hogar,
¿verdad? Hay mujeres que dicen, es que tengo que ir a predicar y no le preparan la comida al esposo, no atienden a los hijos. Y entonces cae en un afán el hombre que no provee para su casa porque quiere andar haciendo obras y obras y obras. Esas no son las buenas obras. Eso será un activismo que le llevará a la gente a un afán, a querer buscar las cosas del reino a través de hacer 1000 cosas. Ahora, por ejemplo, hay personas que piensan que dar todo, dar su propia vida, esas son las obras que Dios manda. Pero también dice el Señor Jesús que si diéramos todo lo que tenemos y si no tenemos amor, nada soy, de nada sirve. Porque el Señor Jesucristo, todas las buenas obras que Él hacía, había un ingrediente, el amor. Él entendía algo, que esa fe que obra por el amor, esa fe, esas obras que se hacen, tiene que ser a través de esa fe, pero de ese amor, de ese compromiso. Por eso es que cuando dice que Él dejó todas esas obras buenas, que Dios las fue preparando, fue para que nosotros anduviésemos en ellas, andar como Él anduvo. Vamos a hacer una oración, vamos a poner delante de Dios la reunión. Padre, te pedimos, Jesús amado, que nos alumbres, Señor, que nos ayudes a entender que la fe sin obras está muerta, Señor. Que no podemos decir que tenemos fe, Señor, y vivir un cristianismo pasivo, Señor. Vivir en una comodidad, Señor amado, que no implique compromiso, Señor. Ayúdanos, te lo pido en tu precioso nombre. Amén y amén. Entonces entendemos que no se puede vivir una vida cristiana sin hacer buenas obras, porque si no, el título de la enseñanza es La fe sin obras está muerta. También las cuales demostrarán que realmente hemos sido hechos criaturas nuevas. Una evidencia clara de una persona que es nacida de nuevo es que automáticamente comenzará a hacer esas obras buenas. Esa fe que tiene lo llevará a empezar a hacer esas obras. Y ahorita vamos a ir viendo con la ayuda de Dios que esas obras que obran a través de la fe son evidentes en la persona. En la vida pasada, aquellos que hemos conocido a Dios, aquellos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, pudiéramos decir que hacíamos cosas buenas. Alguien podría decir, yo era un buen hijo, era un buen trabajador, era una buena persona, pero realmente esas no son esas obras que Dios nos ha mandado a hacer, las cuales obviamente van a demostrar que realmente cuando la persona viene a Cristo se notarán y se verán esas buenas obras. En el mejor de los casos, la gente se preocupaba por su familia, en el mejor de los casos, porque viviendo impíamente, ni siquiera uno se preocupa por su esposa, por sus hijos, por su esposo, por los demás. Antes no se preocupaban por el necesitado. Es más, no te importaba, ni siquiera te dabas cuenta si alguien se moría o no se moría, si vivía o no vivía. Todo era a través de solamente nuestro entendimiento y hacer las cosas porque yo pensaba que era lo correcto. No perdonábamos ni amábamos, sino que en esa vida, todo nuestro caminar, no había obras buenas, solamente había un actuar de acuerdo a nuestro pensamiento y entendíamos lo que creíamos que era mejor, en el mejor de los casos, porque hay gente que aún sin conocer a Dios hacía cosas que naturalmente el ser humano tiene que hacer, como el afecto natural, amar a sus hijos, amar a su esposa, o la mujer amar a su esposo. Pero hay gente que ese afecto natural lo ha perdido también. Entonces, se hacían obras muertas, carentes de vida para nosotros y para los demás. Esas obras que nosotros hacíamos, entre comillas, eran obras muertas, porque no tenían ningún beneficio, porque no había nada bueno en ellas, sino solamente era tal vez para calmar nuestras propias conciencias.
te digo, carentes de vida, no solamente para nosotros, sino para toda la gente que nos rodea. Por eso es que en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Por eso es que nosotros no podemos vivir haciendo lo que nosotros creemos o las obras que nosotros entendemos que es lo correcto, porque no es así. Porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Aún todas las obras que nosotros hacemos hoy son hechas nuevas por Cristo Jesús. La evidencia clara de esa fe que tenemos nos va a llevar a hacer obras, las cuales harán patente nuestra confianza en Dios. Una característica de la fe, que las obras que se hacen a través de la fe, es por esa confianza en Cristo Jesús. Que todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito. Las obras no son algo espontáneo, sino es algo planeado y algo que lleva y que tiene un fruto, que hay una expectativa de que pase algo. Imagínate que yo le predico a una persona, le hablo a alguien de Dios, pero yo en mi corazón realmente no hay un anhelo, no hay una convicción de que esa persona pueda conocer a Dios, sino solamente es hablarle de Dios porque yo escucho de Dios y porque yo creo que Dios le puede ayudar. Pero realmente la fe, las obras que obran por la fe, siempre habrá un convencimiento claro de que todo lo que yo haga tendrá un resultado y que será efectivo, no por mí, sino por Cristo Jesús. Entonces ya no será en nuestras fuerzas ni para nuestros propios intereses. La obra que no es de Dios, la obra que no es a través de la fe, siempre busca un interés personal. Siempre buscará el reconocimiento de las personas y no el de Dios. Entonces, si nosotros tenemos fe, habrá obras, pero unas obras que están sustentadas y fundamentadas en la palabra de Dios y a los propósitos de Cristo. Vamos a leer en Santiago 2:14 al 18. Santiago 2:14 al 18. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí el apóstol Santiago define la fe como una confianza viva y productiva. Siempre la fe, ¿verdad?, tendrá algo que será que a través de esas obras que se hacen habrá una confianza viva y productiva. Como te digo, no la confianza en el ser humano, porque nosotros nos hemos equivocado muchas veces, porque tú y yo hemos fallado muchas veces y podemos seguir equivocándonos, pero Dios no. Entonces esa fe será esa confianza viva y productiva. Como te decía, si tú vas y le predicas a alguien, pero en ti no hay esa fe, pues solamente serán palabras y solamente será como religiosamente ir a hacer algo sin tener una convicción personal, sin tener una certeza de que Dios puede obrar en su vida. Y además también cuando solamente son palabras, tú le dirás: mira, Dios es la respuesta en tu vida. Pero como esa persona no tiene esa fe, tampoco obra Dios en su vida. Y la gente que la volteará a ver va a decir: oye, pero ¿por qué en ti no obra Dios lo que tú me estás diciendo? ¿Por qué Dios no hace algo en tu vida como tú me lo estás diciendo? ¿Por qué si Dios es todopoderoso y tu confianza es en ese Dios, por qué no te ha cambiado a ti? Porque ve que la persona se enoja, miente, roba, hace muchas cosas. Y entonces dice: oye, pues si tienes tanta fe, ¿o por qué vives angustiado día con día? ¿Por qué ahorita esta pandemia vives así? Y tú me dices que yo confío en Dios. Y tú no confías en Dios porque se ve.
Entonces todas esas obras serán patentes, pero a través de esa convicción y esa certeza que da Dios. No es aquella fe valentona, como aquella que dice, no, yo voy a hacer todas estas cosas y yo sé que Dios va conmigo y no me va a pasar nada. No, es una certeza que hay en su corazón que dice, Señor, puede pasar esto y puede pasar esto, pero en tu nombre yo lo voy a hacer. Es una fe consciente, pero que también es viva. Esa fe no es estéril, o sea, es genuina. Por ejemplo, cuando decimos estéril, ponte a pensar, cuando una persona no puede tener hijos, dice en términos médicos, es una mujer estéril, porque no hay fruto de su vientre. Así una fe genuina, obviamente habrá frutos, cuando es una fe genuina. Así como esa mujer es evidente su esterilidad porque no hay frutos, también en el cristiano verdadero habrá evidencia de que es una fe viva. Y cuando no hay frutos en ese cristiano, es una fe estéril, que no se produce nada en su cuerpo, no se produce nada a través de su vida, sino que solamente esa fe que dice es una fe muerta, porque no hay nada. Es como esa mujer estéril, que no hay fruto en su vientre. Ahora, si tomamos ese mismo ejemplo de esta mujer, de la mujer, también médicamente hay esterilidad e infertilidad, que es diferente. Déjame decirte las definiciones. La esterilidad se trata de la imposibilidad de lograr el embarazo porque no tiene lugar la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide. O sea, no hay una fecundación, o sea, no puede haber un fruto porque es imposible lograr esa fecundación entre uno y otro. Pero la infertilidad es la incapacidad de que el embarazo llegue a término bueno debido a algún problema que surge durante la gestación. O sea, hay gente que dice tiene fe y al principio lo ves que sí tiene fe y que hace muchas cosas y de repente parecería que le pone demasiado interés y que sí empieza a ver como un fruto ahí. Pero de repente, como esa fe es probada, de repente esa gente se viene abajo y se vuelve como una mujer infértil. O sea, hay personas que sí se agarran de Dios y dicen, sí, Señor, es cierto, tú me mandaste a hacer esto, lo voy a hacer. Y empiezan a dedicarle tiempo, su dinero, etcétera, etcétera. Pero al poco tiempo hay infertilidad en su vida, no hay buenos frutos, no hay buenas obras, porque dejan de confiar en Dios. Entonces, porque hay muchas personas que definitivamente no hay frutos en su vida. Es una fe falsa, es una fe no genuina. Y hay gente que sí puede tener fe al principio y parece que se está logrando y parece que hay frutos en su vida, pero de repente viene para abajo, para abajo. Y esas buenas obras ya no hay, porque no se pudo lograr. Entonces, ya dijimos que una falsa fe, pues no habrá obras que den fruto. Podrá haber muchas cosas, pero es evidente que la fe que tiene esa persona y que hará esas obras, habrá un fruto en su vida. Habrá un fruto definitivamente. Entonces la infertilidad también nos da una idea de aquellos que parecen que sí tienen fe, pero que empiezan algo y parece que van a hacer algo, pero que por no permanecer en esa confianza no se logra nada. Hay mucha gente que de repente dice, yo tengo fe porque Dios me ha mandado a hacer esto. Y de repente la ves que cambia y ya ahora está haciendo otra cosa. ¿Y qué pasó con eso? No, es que ahora ya Dios me mandó acá. Esa no es una fe, porque la gente anda brincando como chapulín de un lado a otro sin tener una certeza. Y piensa que a través de esas obras Dios la ha mandado, pero eso es esa fe falsa, no es una fe genuina, porque siempre habrá frutos. Siempre habría evidencias claras de esa fe. Entonces parece que empiezan cosas bien y va todo bien, pero esa fe es la de ya merito. Hay mucha gente que se queda, ya casi, hermano, es que ya casi me convertía, ya casi entregaba mi vida a Cristo, pero mire, pasó esto. Ya casi. Ya estaba haciendo esto, pero otra vez me vine para abajo. Y entonces, ¿dónde está esa fe, esa confianza? Pues es que tal vez no tenía la fe suficiente.
entonces Cristo se equivoca, porque si dice que hagamos unas obras a través de nuestra fe, es porque Él nos dará lo necesario para hacerlo. Pero si siempre la persona está en la línea de que ya casi lograba, hermano, ya casi hacía esto, es alguien que nunca termina algo. Esa fe falsa es la gente que nunca hace nada, todo se queda a medias, todo lo deja incompleto. Hay personas que dicen, ya le estaba yo predicando a tal persona y ya estaba seguro que se iba a alcanzar su salvación y le estaba amando, le estaba sirviendo y de repente ya no le hablo, ya no la visito, ya no tengo cuidado. Porque esa fe no le ha llevado a nada bueno, sino simplemente hacer cosas porque el hombre le dice. El problema de esto que nos dice Santiago no es que nosotros seamos Dios. Nosotros no vamos a poder salvar a nadie, no vamos a hacer que se convierta a nadie, sino más bien es que la gente se cansa de hacer el bien. O sea, la gente se cansa de hacer lo correcto. La gente dice, es que no hay frutos. No, espérame, es que el fruto no va a ser por tu labor. Es que no va a ser por lo que tú haces, porque la salvación solamente proviene de Dios. Pero la gente dice, es que ya no pasa nada, es que tu fe no es verdadera. Porque si realmente hubiera esa fe, esa confianza, dice Jesús, podrías decirle a ese monte que se traspase para acá y se traspasaría. O sea, es la fe que va a hacer que las obras que yo haga, que las cosas que yo haga, entendiendo algo, Señor, tú me mandaste a hacer esto, yo lo voy a hacer. Señor, es que está la pandemia, pero tú me mandaste, Señor. Por eso voy y lo hago, porque yo sé que tú me has mandado a eso. La gente se desanima y eso es una evidencia de que no es una fe verdadera. Cuando hay desánimo, cuando hay pereza espiritual, no hay esa fe verdadera. Por lo tanto, no habrá obras verdaderas. ¿Por qué? Porque la fe de la gente no está fundada en Cristo Jesús. Porque Él es el autor de la fe. Y la fe no es porque nosotros nos hagamos una idea, yo tengo fe, sino esa fe viene de arriba. Y entonces todo eso que nosotros hacemos siempre será fundada en Cristo Jesús. Y entonces si fuera nuestra fe clara y real, haríamos las obras que Jesús hizo y las cuales nos ha mandado hacer. La fe genuina es paciente, espera, no se desespera. Como te digo, hay gente que dice, sí tengo mucha fe, hermano, pero al cabo del tiempo se desanima. Ya no quiere seguir adelante. Y la fe genuina es paciente, porque espera en aquel que lo prometió. Y entonces no importa lo que vea, no importa si pasa algo o no. Señor, es que no es mañana o pasado mañana, yo no lo sé, pero yo voy a esperar porque mi fe, que me ha llevado a obrar, va a esperar, porque no depende de mí, porque tus propósitos son más grandes que mis pensamientos. Por lo tanto, la fe genuina llevará al creyente a esperar, a estar seguro que las obras que hacemos tendrán frutos, porque si no, ¿para qué las haríamos? ¿Para qué entonces haríamos obras si no esperaríamos que hubiera un fruto, que hubiera algo de eso? Y entonces el creyente verdadero siempre esperará algo de eso, a su tiempo de Dios, no a su tiempo. Porque la gente es impaciente, la gente vive en esta ansiedad y que todo lo quiere rápido. Es que yo quiero que mi esposo o mi esposa se convierta, mis hijos se conviertan, pero esa fe tampoco me lleva a obrar con amor, sino solamente le dejo a Dios que Él haga todo y yo no me esfuerzo. No, la persona esperará pacientemente, amará, servirá y con paciencia esperará a que eso haga que haya frutos. Aunque no veamos, pero digo, ya que nuestra confianza no es en lo que nosotros veamos, sino está fundada en la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esa fe nos llevará a esperar, a ser pacientes y a hacer las cosas, las obras que Dios nos ha mandado. ¿Por qué? Porque hay una convicción personal de aunque no lo veamos, Dios va a cumplir su palabra. ¿Cuántos años pasarán? Yo no lo sé. ¿O cuántos meses pasarán? Tampoco lo sé. Pero la fe es algo que no se ve, no es tangible, pero es una convicción de que es paciente la persona y dice, Señor, yo seguiré haciendo esto. Señor, a lo mejor nadie se ha salvado, pero yo voy a perseverar porque tú me has mandado a esto. Es que, Señor, ya fui a visitar a tal persona y llevo 3 años y no veo fruto, entonces ya la voy a dejar porque pues tal vez no me mandaste a eso. No, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, esa fe siempre habrá un fruto cuando la fe es genuina. Cuando la fe es clara en la vida de la persona, habrá fruto siempre. Siempre la habrá. La convicción de lo que no se ve. Hay una convicción, un convencimiento de aunque yo no vea nada. A veces nosotros hacemos cosas, por ejemplo, si nosotros le vamos a dar testimonio a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, y de repente como que vemos y decimos, pero no pasa nada, esa no es fe. Porque la fe, siempre las cosas que se hacen, es esperando que haya un fruto. Señor, si tú dices que por el testimonio mío se va a convertir mi esposo, yo voy a permanecer en esa confianza, en hacer las cosas. Señor, que mis hijos son rebeldes, porque esa fe me lleva a amar y a servir. Y yo sé, Señor, que aunque yo no vea nada, tú estás obrando, porque no es lo que yo haga o deje de hacer, sino es esa confianza en que Cristo Jesús va a obrar a través de lo que yo haga. Por eso es que la fe es un acto vivo, son convicciones. Por eso si nosotros dudamos en que Dios pueda hacer algo, entonces ya no es fe. Porque la fe, siempre la persona que actúa esperará que haya un fruto. Santiago 2:18, volvemos a nuestro texto. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El cristiano verdadero no anda publicando su fe, tampoco la anda diciendo, ni diciendo es que yo tengo mucha fe. ¿Sabes por qué? Porque por sus obras que él hace, lo reflejan, lo demuestra. No necesita decir es que yo tengo mucha fe. Hermano, yo soy un hombre de mucha fe. Pero ¿en dónde están las obras? Muéstrame tus obras por tu fe. O sea, el cristiano no siempre, o la persona no anda diciendo, es que yo tengo mucha fe. Yo soy un hombre de fe, pero no hay obras. No existen esas obras. ¿Por qué? No necesita decirlo, porque las obras van a testificar de esa fe verdadera. Santiago 2:21 al 24. Fíjate, Santiago 2:21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La gente que dice, yo tengo mucha fe, pero no hay obras en su vida. Es evidente que no hay frutos, que solamente hay obras muertas en su vida, que solamente ha conocido la doctrina y que piensa que es eso. Abraham, cuando Dios le demandó y le dijo, sacrifícame a tu hijo, Abraham le obedeció. O su fe lo llevó a obrar, a actuar,
a decidir, entendiendo que Dios era poderoso. Y si Dios permitía que pasara algo, Dios le restituiría con otro hijo, no lo sé. Pero entonces su fe actuó. ¿Y cómo se manifestó esa fe? A través de obrar, de hacer. Entonces la persona que tiene una fe verdadera siempre se mostrará a través de sus obras. Se necesita mucha fe si Dios te demandara a ti o a mí un hijo. Sacrifícame a tu hijo. Señor, pero si tú me lo diste, es mi único hijo. Oh Señor, ¿por qué me demandas esto si tú me lo diste? No, la fe genuina siempre entenderá algo. Señor, si tú demandas esto, lo voy a hacer. No importa. A lo mejor para Abraham, siendo su único hijo, y era lo más importante. Y dijo, Señor, si tú me lo pides, yo lo hago. Entonces la fe obró ¿a través de qué? De las obras. No solamente de la palabra, no solamente, sí Señor, si tú demandas algo de mi vida, yo lo voy a hacer. Y cuando viene Dios y te lo demanda, pero eso no, Señor, pídeme otra cosa. Es que eso no, porque eso me duele. Y entonces queremos negociar con Dios. Abraham no vemos eso en la Biblia. Su fe actuó juntamente con sus obras. La fe y las obras van juntas. No son cosas aisladas y separadas. Van juntas. Es un binomio. Y conjuntamente con eso obra la fe, el amor y las obras. Porque algo que no se hace con amor, algo que no se hace convencido, tampoco van a funcionar esas obras. Como te digo, cuando la persona dice, es que ya es demasiado. Son muchos años y le he dado testimonio a mi pareja, a mi esposo, y no pasa nada. Es que ya me cansé de esto, es que ya es demasiado los problemas por el testimonio y porque he querido hacer las cosas. Claro, porque siempre se harán en una fuerza propia y no en el amor de Cristo Jesús. Cuando la persona está llena de fe, pero también tiene amor. Eso es lo que le impulsa a la persona a hacer las cosas. Te digo, si tu esposo es un rebelde, si tus hijos son rebeldes, si tu esposa, ese amor te llevará a obrar a través de esa confianza en Cristo. Y entonces habrá esas obras evidentes, así como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, tuvo fe y no se rehusó a ofrecer a su hijo, por lo cual demostró su fe por sus obras. ¿Te das cuenta? No pueden ir separadas. ¿Tú tienes fe? ¿Tú dices que tienes fe? Muéstrame tus obras, dice. ¿En dónde están tus obras de esa fe? Ahora en el versículo 14 de ahí de Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Fíjate lo que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? No que tiene fe, sino que dice tener fe. Es alguien que dice, yo tengo fe. ¿De qué te servirá? Que tú digas que tienes fe. Te digo, no dice, es muy diferente a que yo tenga una fe verdadera. Pues la falta de obras demuestra que es alguien que miente o se engaña a sí mismo. Cuando alguien dice, yo tengo fe, pero no hay obras, se engaña a sí mismo. Aquí por eso Santiago dice, ¿de qué servirá? O sea, ¿de qué te va a aprovechar a ti que aún tú digas, yo tengo mucha fe en Dios, pero no hay obras? Si esa fe no te lleva a hacer cosas, no activismo, sino amar y servir como Cristo Jesús vino a este mundo a amar y a servir. La persona puede decir, yo tengo fe. Dios conoce los corazones y Dios sabe que hay mucha gente que dice,
yo tengo fe. ¿Pero de qué te va a aprovechar? ¿De qué servirá? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No el que dice que tiene fe entrará al reino de los cielos, sino el que tiene obras de fe. Entonces no solamente es decir, Señor, yo tengo fe, pero la falta de obras mostrará que solamente es un engaño personal. Santiago 2:15, y aquí nos ilustra por qué. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿tú piensas o tú crees que si alguien te dice, oye, yo tengo una necesidad, que Dios te bendiga, hermano, que Dios supla tu necesidad, que Dios te ilumine, que Dios te dé eso que te hace falta? De manera que una ayuda de puras palabras no alivia la necesidad real. Porque la necesidad real de una persona, si tiene hambre, con las palabras no se va a alimentar. Ahí le aplicas que solamente no solo de pan vivirá el hombre. A ver, que tú vivas sin alimento. Y entonces, imagínate que si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento y tú le dices pura palabra, puras palabras. Dios te va a suplir, hermano, hermana. Dios te va a dar, porque Dios no va a dejar desamparar, porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Son palabras. Ahí no estaba obrando la fe, ¿verdad? Porque son necesidades reales, no son sueños. Y entonces la fe me llevará a obrar y atender esa necesidad. No, Señor, tú dale a mi hermano, a mi hermana, dale a la persona que necesita, provéele. ¿Y tú tienes con qué? Tú no tienes fe, porque no hay obras, porque es una mentira. Entonces, las puras palabras no ayudan a aliviar una necesidad real. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no solamente de palabras. Por eso Santiago decía, tú dices que tienes fe. Tú dices que tienes fe. ¿Y qué haces? ¿Realmente ves al necesitado y le dices, mira, tengo 10, aquí está 5 y 5 para ti? O solamente que Dios le bendiga. Ya le prediqué, ya le hablé de Dios, pero no suplí su necesidad real, que en ese momento tenía hambre. Ahora también es importante, hay gente que solamente se va al otro extremo y solamente da dinero y nunca le predica. Hay personas que solamente va y dice, estoy haciendo misericordia, pero nunca le predican de Cristo. Pues esa persona cuando se muera se va a ir al infierno, porque jamás se escuchó del Evangelio, porque solamente le diste y jamás le hablaste del amor de Cristo, ni que se tenía que arrepentir. Es lo mismo. La gente se va a morir, ¿y a dónde se va a ir? ¿Al cielo? ¿Porque le diste algo? Se va a ir al infierno, porque la gente piensa que esas son obras. Darle, y jamás le brilla, jamás le hablan del Evangelio, jamás le predican a esa persona. Por eso Juan dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces esas palabras que se dicen, las palabras cuando tú le dices a alguien que tiene necesidad, que Dios te bendiga, que Dios supla tu necesidad, son palabras que de veras suenan así como ironía, como una burla, ¿no crees? Imagínate que alguien te diga, tú tienes una necesidad y no has comido en 3 días y alguien te dice, que Dios te bendiga. ¿No sería como una burla? ¿Como una ironía? Pero sobre todo es una ofensa a Dios. Una ofensa a Cristo. Porque Él nos llamó a hacer esas buenas obras.
Y entonces sería como burla, ¿no? Solamente decirle palabra ante una necesidad real. La fe que nos dice Santiago no es la que recibe, sino la que actúa. No solamente es la persona que está recibiendo y se está alimentando y dice, sí, es que ya entendí y hoy entendí más y eso incrementó mi fe. Si es así, entonces la persona actuará, lo llevará a actuar. A diferencia de esa fe estéril, intelectual y no práctica. Cuando la gente piensa que si tiene fe, solamente será algo intelectual, estéril, porque no habrá frutos, y no práctica. Porque la fe que obra a través de las obras es práctica, no es mágica. No es algo como raro que va a pasar en el ambiente. Esa fe es práctica. Y la fe estéril es intelectual y no práctica. Y cuando decimos intelectual, es la persona que tiene aquí, pero que no baja acá. O sea, no actúa, solamente está aquí. Puro conocimiento, puro conocimiento, puro conocimiento, pero es una fe estéril. No sirve, no es práctica. Y obviamente esa fe que es estéril, antes de nacer ya está muerta. O sea, antes de hacer algo, ya está muerta porque no existe. Porque no es real. Porque así el cuerpo sin espíritu está muerto. No que las obras sean el alma de la fe, sino que las obras van acompañando a la fe. Así como nosotros respiramos, así el oxígeno que nosotros respiramos no está separable, o sea, no está ajeno a la vida del ser humano, porque lo necesitamos. Si tú y yo no respiramos, nos morimos. Así la fe sin obras está muerta. Es igual. Como tú y yo necesitamos el oxígeno para vivir, así la fe. Así las obras por la fe, o la fe que obra a través, o las obras que se hacen a través de la fe, si no están juntas, están muertas. Entonces nosotros necesitamos entender que tenemos que hacer esas obras dignas, de aquellas que Dios nos ha dejado. Vamos a ver casos prácticos en la Biblia, porque pareciera que a veces pues, en la Biblia no vienen esos ejemplos. Y eso nos va a llevar a Hechos 9:36. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fíjate, primero dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas. ¿Daba su dinero? Sí daba su dinero, pero hacía buenas obras. No solamente es la persona que dice, yo ya cumplí con Dios, ¡puc! Yo ya di. No, esta mujer abundaba en buenas obras, en muchas obras, pero también, y dice, y en limosnas que hacía, que practicaba, no que las hablaba. No lo que abundaba en obras era solamente de dichos, sino que dice que hacía. Había un reconocimiento de que realmente las cosas que hablaba las hacía. Esta discípula era evidente su fe por sus buenas obras. Tenía una fe que la llevaba a tener buenas obras y a dar sus limosnas. No solamente daba eso, sino que daba su tiempo y su dinero de la mejor manera posible. Es que hay personas que piensan, es que ya voy y eché en esa cajita que está atrás y después no hace nada. Piensa que con eso se va a ganar el cielo. Piensa que esa es una buena obra. Es un deber. Pero aquí lo que dice es que Tabita abundaba en buenas obras y después pone las limosnas, el dinero. Daba su tiempo y su dinero de la mejor manera.
Tú dirás, yo no tengo dinero, hermano, yo soy pobre. Pero puedes hacer bien con tu trabajo. Con tus pies puedes andar y predicar el Evangelio. Eso sí se puede hacer. ¿O tampoco? ¿O necesitaremos ser ricos económicamente para hacer esto? Esta mujer abundaba en sus buenas obras. Al final dice que debemos nosotros, o debemos entender, que no se limitaba a su dinero de Tabita. No era ya di mi dinero y lo demás ya no importa, no. Abundaba en buenas obras. Perseveraba en servir con todas sus fuerzas. La evidencia clara de la fe es aquella que obra y que se esfuerza y que se da. Servía con todas sus fuerzas. No solamente decía, doy esto, no, se daba. Porque hay gente que da, que es lo más fácil, pero no se da a sí mismo para hacer esas buenas obras. Porque es fácil. Bueno, para algunos aún es fácil agarrar, desembolsar y decir, pues que otros vayan, que otros hagan las cosas. Yo ya cooperé. No, esta mujer abundaba en buenas obras y también cooperaba, si lo quieres ver así. Abonaba para las cosas del reino. Tanto en su quehacer, en las cosas que hacía y con su dinero. O sea, le servía a Dios en todo. Su fe la llevaba a obrar de esa manera. Y era evidente, porque aquí dice en limosnas que hacía, había un reconocimiento. Por eso es que en la Escritura lo dejó registrado. Entonces, una persona que tiene fe, un cristiano verdadero, obviamente dará ese ejemplo claro en su vida. No hay otro ejemplo. No hay otra forma que yo demuestre mi fe a Dios, sino el amor hacia los demás, a la iglesia, a mi familia, al mundo, etcétera, etcétera. Pero si no tengo esa fe, no tengo amor, menos va a haber obras. Alguien dirá, eran otros tiempos, hermano. ¿Acaso no entienden que ahorita en el contexto que estábamos, el COVID, hermano, que no podemos salir, que no podemos predicarle a la gente, que no podemos hacer muchas cosas porque nos vayamos a contagiar? Yo entiendo que estos tiempos son diferentes, muy diferentes, pero no son limitativos para la obra de Dios. Dios jamás se va a limitar algo o de hacer su obra por las circunstancias que estamos viviendo. Tal vez en ese tiempo no había, pero tal vez había otras enfermedades. Había la lepra. Había otras enfermedades, no había tanto avance médicamente. Entonces, estos tiempos son diferentes, mas no limitativos. No limitan al verdadero cristiano que tiene fe a actuar, a hacer obras. Por ejemplo, tú estás aquí hoy, en el transcurso, en el trayecto de tu casa, como te hayas venido. Si tú le das un folleto a alguien, si le das el alimento a alguien, ¿qué cambia? Todo. Tu fe te va a llevar a actuar. Cuando vas al súper, cuando vas a hacer algo. O sea, sí es cierto que son tiempos diferentes. Y yo no estoy diciéndote que seas un irresponsable, pero mi fe en lo personal me va a llevar a actuar. Entonces sí son tiempos diferentes definitivamente,
Mas nada limita a Dios, porque es la hora de Dios. Y entonces no va a limitar a Dios para que nosotros, a través de nuestra fe, hagamos buenas obras. Por ejemplo, en la Escritura, Pablo le manda a Timoteo que predicara con urgencia en cualquier situación. En cualquier situación, porque esas son las obras que Dios dejó, que nosotros predicáramos el Evangelio. Segunda de Timoteo 4:1 y 2. Segunda de Timoteo 4:1 y 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Instar, repetir, suplicar, repetir una petición, insistir en algo con ahínco. Eso es lo que le decía Pablo. A tiempo y fuera de tiempo. En esta circunstancia y en esta, la fe me va a llevar a actuar en cualquier circunstancia y ser evidente. El cristiano que tiene fe dirá: Señor, tú me mandaste a hacer esto, no importa, me pongo doble cubrebocas, me pongo una mascarilla, me pongo un traje de astronauta, lo que sea. Señor, pues yo quiero hacer tu obra. Porque la gente se está muriendo, hace 8 días decíamos. Mientras la gente allá afuera se muere, no hay quien les hable de Cristo. Es lo mismo que decíamos hace rato de palabra. Que Dios le bendiga. Ahora hay muchas formas, una llamada, hay tantas cosas que esa fe te va a llevar a actuar, a ver cómo yo puedo bendecir a otros. Señor, yo puedo salir de mi casa. Ese ejemplo que lo he dado en algún otro momento, de aquella mujer que estaba en silla de ruedas y decía: yo no puedo hacer nada, quisiera bajar, ir y predicarle a la gente, pero no puedo. Y dijo: ¿qué puedo hacer? Mandó a hacer unos folletos, puso su silla de ruedas junto a la ventana y aventaba los folletos. Y alguien pasó, recogió eso, asistió a una congregación y se convirtió. Su fe la llevó a actuar, a tomar decisiones. No puedo hacer esto, Señor, ¿cómo le hago? Tú dime cómo le hago. Habrá muchas limitaciones para muchos, sí, porque a lo mejor tienes otras enfermedades. Pero te pones a orar: Señor, que este folleto, que esto, Señor, le llegue a la persona adecuada, que te conozca. Y entonces Dios hará, porque verá esa fe, porque verá esa confianza, porque hará todo lo posible, lo que humanamente se pueda hacer. Más allá, Dios no nos pide que hagamos cosas imposibles. Por eso Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo, cuando no hay enfermedades y cuando sí hay. Ahorita las autoridades dicen: no vamos a cerrar nada y no vamos a cerrar negocios por esto. Cuanto más nosotros que creemos en el Todopoderoso, también tendríamos que abonar al reino de los cielos. Le decía con urgencia: Timoteo, predica con urgencia, porque precisamente los tiempos son malos. Y la gente necesita conocer al Dios vivo y verdadero. Con urgencia, Timoteo, predica. Fulano, con urgencia, porque la gente necesita conocer al Dios vivo y verdadero. La gente en este tiempo, la gente está creyendo en fábulas, creyendo en otras cosas que no son el evangelio verdadero. ¿Sabes por qué? Porque no hay quien les predique. Y entonces están escuchando 1000 fábulas en internet y les hablan de cualquier cosa y la gente lo cree. Por eso Pablo instaba a Timoteo: con urgencia, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque la gente está creyendo en cosas. Tú y yo, que tenemos la verdad, cuando no le hablamos a la gente, estamos permitiendo que la gente crea cualquier cosa. Tu propia familia,
Y lo peor es que se están muriendo sin conocer al Salvador del mundo. Eso es lo más triste. Segunda de Timoteo 4 y 5. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, le está diciendo, sé sobrio, soporta las aflicciones. El cristiano que tiene fe, obrará y soportará todas las cosas. Todas las aflicciones, Timoteo, por amor a mí y por amor a las almas, o sea, por amor a Dios. ¿El Señor Jesucristo no se cansaba? ¿No se acercaba a los leprosos? Por supuesto. Digo, la gente irresponsable, la gente va a empezar y va a decir, no, es que ahí me están diciendo que yo vaya y que sea irresponsable. No, la gente que tiene fe piensa bien cómo le va a hacer. Señor, ¿cómo voy a poder bendecir? ¿Cómo voy a ayudar? Te decía, no esa persona arrebatada y sí, ya me dijeron y para que no me vayan a decir que no estoy haciendo nada, voy a ir ahorita. No. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Entonces esa fe actuará y mostrará sus obras. Hay una máxima en derecho que dice que la prevalencia del interés general está sobre el particular. O sea, se refiere a que la consideración o la preponderancia de lo social está por encima de lo individual. Y nosotros en el cristianismo deberíamos tener esa, que no importa el bien personal o individual, sino por la gloria de Dios. Que no importa mi interés personal, sino lo que importa es la gloria de Dios. Si aquí en esta tierra ponen el interés general sobre una persona, el cristiano debería poner todo eso antes que él mismo. Su fe actuará y hará obras. Porque para nosotros lo primero es el interés de Cristo y no el nuestro. Lo primero es Él. Si hago esto, es por ti, Señor. Por amor a ti. ¿Por qué tengo que soportar tantas cosas a veces que me insulten, que me ofendan? Por amor a ti. Porque mi fe está puesta en ti. Las obras que obran por el amor. No importa. Soporta las aflicciones, le decía Pablo a Timoteo. Sopórtalas. ¿Pero por qué? Por amor. Y tú cumple tu ministerio. Hermano, hermana, lo que Dios te ha llamado, cumple tu ministerio. Haz lo que Dios te ha mandado. Entonces, cuando la fe del hombre actúa a través de sus buenas obras, predicar, orar por las almas, cárceles, células, en el parque, ayudar a las viudas y al huérfano. ¿Sabes qué? Cuando el cristiano hace estas cosas, estas obras, ¿te das cuenta de dónde dice que es el activismo? Y no dice que es hacer demasiadas cosas. Hay alguien que puede orar por las almas. ¿Por qué no puede hacer otra cosa? Porque está enfermo, enferma. Pero unos sí pueden predicar. Pueden ir a ver a la cárcel. Porque ahí dice en la Escritura, estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo y me visitasteis en el hospital, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer. Entonces ayudar a viudas, huérfanos. Cuando nosotros hacemos todo esto, como te decía al principio, no es anotarme como si cuando a los niñitos en el kinder le ponían una estrellita aquí de que se portó bien. No. Todo esto lo hace el cristiano para la gloria de Dios. No para su gloria, no para que lo reconozcan, porque se tratan de las obras, no se trata de que las hagamos para ser admirados o reconocidos o premiados.
Mateo 5, 15 y 16. Mateo 5, 15 y 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente te ve a ti actuar haciendo obras por tu fe, es para darle la gloria a Dios. Para que la gente vea esas buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Para que vean que Dios existe, para que vean que Dios es real. Imagínate que tú estés ahí encerrado y digas, no me puedo salir, no puedo hacer nada. No, porque Dios no me ha mandado, no quiero ser imprudente, hermano. La gente se verá tu fe. La gente se dará cuenta de esa fe por tus obras. Los cristianos no se han de ocultar como en la oscuridad de una congregación solamente, o como ermitaños viviendo lejos o encerrados, como un simple espectador. Yo no pudiera ver un cristiano que esté sentado y diga, desde aquí veo todas las maravillas que va a hacer Dios. ¿Y tu fe? Si tengo fe, Dios va a obrar. ¿A través de quién? De ti no. Perdóname, pero a través de ti no. Porque tú no tienes fe. Entonces, el cristiano no solamente ser un espectador para protegerse a sí mismo. No sé, que estará cuidando a sí mismo solamente y viendo sus problemas, viendo sus dificultades, viendo todas sus problemáticas. No se va a encerrar en sí mismo, sino tendrá una fe que actúa y alumbrará por su diario vivir, a través de sus buenas obras. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El cristiano tendrá que ser luz para con los demás. ¿A través de qué? De sus obras, de su fe, de su amor, de su entrega, de su dedicación. Y entonces, para que vean vuestras buenas obras, la gente vea las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que Cristo se lleve la gloria y la honra. Y entonces la gente, ¿por qué no conoce al Dios vivo y verdadero? Porque vivimos como encerrados, vivimos como en la oscuridad donde nada se ve, en un lugar solamente en 4 paredes, en una congregación, y pensamos que estando como solamente simples espectadores es suficiente. ¿Quién la va a ver? Por eso dice que una luz no se enciende y se pone debajo de un almud o abajo de una mesa, sino se pone sobre la mesa para que alumbren a todos. El hombre que tiene fe actuará a través de sus obras y alumbrará a otros. Les dará una esperanza a otros por sus buenas obras. Imagínate que tú estuvieras ahí, sí tengo fe. Oye, pero no hagas eso, por favor, porque puede pasar esto. Imagínate, yo puedo pensar, ok, si yo me enfermo de COVID o me da COVID, pero si no me da y me atropellan aquí afuera. Me andaba cuidando del COVID y me atropellaron ahí, porque Dios es el que tiene delimitado el tiempo, la hora, los días. Y Dios sabe quién y quién no. Pero mi fe me llevará a actuar, a demostrar que tengo fe. No en actos imprudentes, ni en actos heroicos. Dios no me manda eso. Pero mi fe actuará y habrá obras. Entonces, como lámparas que arden y alumbran, así decía de Juan el Bautista, Cristo daba testimonio de su fe por sus obras. Juan 5:35. Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista era luz.
era ejemplo. Y Dios daba testimonio de su fe por sus obras. Ahora hay un orden en esto. Es necesario primero arder y estar con fuego para después alumbrar. O sea, una antorcha, si está apagada, no alumbra. Primero, ¿qué tiene que hacer? Encenderse, estar en ese fuego y después va a arder y va a alumbrar el camino de otros, tu propio camino. Cuando esa fe te lleva a depender de Cristo Jesús, cuando la persona depende de Dios y en su palabra, en el Salmo 115 dice, lumbrera es a mis pies tu palabra, pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la persona siempre entenderá algo, que no puede haber fuego, o sea, que no puede estar alumbrar a otros si no está ese fuego en su corazón, ese anhelo, esa fe. ¿De qué servirá que la antorcha diga soy una antorcha si no alumbra a otros? Pero cuando se prende, alumbrará el camino de muchos. La fe y las obras. Se enciende y alumbra a otros. La fe y sus obras. Entonces, para no confundirnos, no son las buenas obras las que alumbran, sino que es el carácter del cristiano, es el que brilla. O sea, las obras no son lo que alumbra a la gente, sino el carácter del cristiano. La vida del cristiano es la que brilla, pero no por una luz propia, sino esa luz viene de Cristo Jesús, a través de su fe, de su confianza en Él. Y entonces eso va a hacer que la gente vea que nuestras obras son buenas. No es suficiente que la gente oiga de nosotros buenas palabras, sino que vea buenas obras por nuestra fe que decimos tener. La gente ya está cansada, la gente está aburrida de escuchar palabras solamente. Puras palabras. No es suficiente que la gente siga escuchando buenas palabras, sino que vea buenas obras por nuestra fe, por la fe que tú y yo decimos tener. Y el objetivo principal de nuestras buenas obras será la gloria de Dios. La fe siempre le va a llevar al hombre o a la mujer a que todo lo que haga será para la gloria de Cristo. Primera de Corintios 10:31, ya vamos a terminar. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, nuestras buenas obras, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque la gloria no solamente es para Él, sino sabías que Dios no comparte esa gloria con nadie, porque Él es el único que se la merece. Toda la gloria y la honra sea para Cristo solamente. Y fíjate, dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Toda esa gloria es para Él. Y Él no la comparte con nadie, porque solamente es para Él. Él es el único que merece la gloria y la honra a través de la fe y de las obras del cristiano. Su gloria consiste en ser el único creador y consumador de la fe y el Salvador. Por eso es que solamente es para Él. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos para que la gente le conozca y Él los salve y le puedan glorificar a Él. Entonces nuestra fe se mostrará por nuestras buenas obras. La fe verdadera causa temor. Claro. ¿Qué pasó con Noé? Su fe le llevó a levantar el arca como Dios, por temor a Dios, porque Dios iba a destruir a todo el mundo. Entonces una fe verdadera te lleva a actuar, pero hay un temor real también hacia las cosas de Dios. También la fe verdadera no está dispuesta o está dispuesta a no gozar de los deleites temporales de este mundo.
Ya no. La fe verdadera se olvida de todo lo de este terrenal. Ya no está pensando en lo material solamente, sino solamente quiere ver la gloria de Dios. La fe verdadera llevará a la persona a tener una vida santa, de que viene de una fe, porque le cree a Dios. Señor, porque si hago esto, es en contra, Señor, de lo que tú dices. Y entonces, a la gente que tiene fe, le llevará a obrar y a vivir una vida santa, ya no de pecado. Pero la fe falsa es aquella que anuncia, que aunque diga que tiene fe, pero vive en su maldad, es una fe muerta. Si la gente dice yo tengo fe y vive en su pecado, es una fe muerta, es una fe falsa. Porque la fe verdadera llevará a la persona a la santidad. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es santo. Y no solamente santo, sino 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y entonces esa fe le llevará a entender algo. Todo lo que yo haga, Señor, tendrá que ser y llevarme esa santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces obrará esa fe. La gente dice, hace obras y dice que eso es fe, pero viven impíamente. Ahí está la gente que solamente quiere que le reconozcan que hace muchas cosas, pero vive impíamente. Vive en su maldad. Esa no es fe y por lo tanto no tendrá obras. Puras obras muertas, si le pudiéramos llamar de una otra manera. Dios no se guía por las apariencias, sino por las obras. Dios no se guía porque yo diga yo soy muy espiritual, yo tengo mucha fe, mucha confianza, pero como te decía, pero no hay nada que evidencie esa fe. No hay un sustento, no hay argumentos para decir que yo tengo fe. Dios no se guía por las apariencias, sino por las obras. Primera de Pedro 1:17, y con eso terminamos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios juzga según la obra de cada uno. No por las apariencias, no porque tú digas que tienes mucha fe. Podrás decir, como dice Santiago, tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras y entonces diré que tienes mucha fe. Pero aquí Dios no se guía por las apariencias. Tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de fe y dirán que tienen mucha fe. Pero ¿dónde están las obras? ¿Dónde? ¿En dónde están esas obras que Dios dejó y que caminemos sobre ellas? El ejemplo quiere decir. Cierra tus ojos, por favor. La fe sin obras está muerta. Si tú dices que tienes fe, tiene que haber obras en tu vida. Nosotros debemos de andar como Él anduvo. Si tu fe que dices tener, pero vives pecando, como el impío, esa no es fe. Estás engañado. La fe genuina es la que trae un temor real a la vida de la persona. Y su misma fe le va a llevar a no pecar, a no ofender a Dios.
y hacer las obras que le mandó Dios. También traerá ese temor. Un temor real. Un temor de hacer bien las cosas. Porque la fe de cada uno será probada por fuego. Y ahí se verá quién tenía una fe verdadera y quién solamente tenía una fe de hojarasca. Que a la primera se va a quemar. ¿Has visto cómo se quema el pasto seco? Las hojas secas. Le prenden fuego y se queman rápidamente. Pero la fe que obra a través del Espíritu, de la fe, de la confianza, del amor, esa va a permanecer. ¿Sabes por qué? Porque está fundamentada en Cristo Jesús. Muéstrame tu fe sin tus obras. Para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Dios nos perdonó para hacernos un pueblo suyo, un pueblo propio. ¿Sabes para qué? Para que fuéramos celosos de buenas obras. Celosos de buenas obras. Te sentirás solo.
al débil. Una vida entregada por Él es una vida llena de gozo. Hasta que aprendas a dar, jamás vivirás, te sentirás solo. Amar es derramar tu corazón calladamente, servir sin nada esperar, tu ayuda a brindar al pobre y al débil. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él, después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Da tu vida al Señor, derrama tu vida por causa de otros, y ama a aquellos que están en gran soledad y desconsolados. Da tu vida al Señor, derrama tu vida por causa de otros, y ama a aquellos que están en gran soledad y desconsolados. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él, después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él, después a otros, entonces sabrás que Dios es amor, que Dios es amor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, déjanos vivir en esa fe, Señor, que obra, Señor, por amor, por gratitud, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos diste de estar juntos, Señor, y entender, Padre, lo que es una verdadera fe. Y el resultado, Señor, y la evidencia clara, Jesús, de esa fe. Gracias te damos en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén. La reunión está terminada. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho. Hasta luego.